Pues el Inti Raymi representa el agradecimiento a la Madre Tierra y al Padre Sol, que es lo que da gracias por la luz que nos da el Sol, y la Madre Tierra pues por los frutos y todo lo que conlleva a supervivencia de la gente. El Inti Raymi es una fiesta que se celebra aquí en España y somos partícipes toda la gente, toda la comunidad, por decirte, sudamericana, y a su vez toda la gente que quiera integrarse, porque el Inti Raymi es fiesta, es vida. Los dos mejores animadores, por decirlo así, del Inti Raymi es el Diablo Uma y el Aruchico, que el Aruchico es el que anima la fiesta, atrae a la gente a la fiesta, a la animación, y el Diablo Uma hace lo mismo, pero a la vez hace de espantar los malos espíritus, las malas vibras, y atrae a la gente a la fiesta y a la alegría de toda la gente. Aquí tendríamos una bailarina del grupo Achalay Dansai que representa la parte de Otavalo. Ella iría vestida con una blusa bordada a mano, un anaco de color azul y un anaco de color blanco que lleva doble anaco, ¿vale? Llevaría unas alpargatas y una fachalina en el pelo. Luego tendríamos a un bailarín, también integrante del grupo, que lleva un zamarro, iría con un chaleco y una camisa que representaría de la parte de Otavalo, de una de las partes de Otavalo. Luego tenemos a otro integrante del grupo que va vestido de Otavalo, con su traje tradicional, por decirlo así, que lleva lo mismo, un pantalón blanco, su poncho y el sombrero. Y luego pues tenemos al maravilloso Diablo Uma. Bueno, pues ahora también tenemos una compañera nuestra, que ella vendría representando a Cayambe, que vendría vestida con la falda de Cayambe. Igual llevaría una blusa bordada, que todos los trajes y todas las blusas son bordadas a mano. Todos somos hijos de la tierra y el sol nos calienta a todos y nos da la luz a todos por igual. Y yo creo que es importante porque así creamos una hermandad con toda la gente, ya sea de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de España, de Francia, de lo que sea. Lo que queremos es transmitir nuestras culturas, nuestras raíces, y que la gente nos conozca un poco más, ¿sabes? Y es importante porque es el sentir nuestra cultura, y nos traemos un pedacito para disfrutarlo y que disfrute el resto de gente que venga a acompañarnos aquí en este día especial.